Bien, hoy nos hemos desplazado al Hospital Quirón Salud y como ya pueden contemplar aquí a mi izquierda, el doctor De Lacy, Antonio De Lacy. Doctor, encantado, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Muy amable. El doctor De Lacy, claro, yo sí tengo que hacer una presentación a nivel curricular. Creo que vamos a utilizar demasiado tiempo porque el currículum del doctor De Lacy es extenso, pero si me permite una breve pincelada para aquellas personas que quizá todavía no le conocen, se hagan aunque sea una ligera idea, ¿verdad?, de su recorrido. El doctor Antonio De Lacy realizó la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Clínic de Barcelona. Si algo que diga no es correcto, me rectifica, doctor, por favor. Completó su formación como profesor visitante en la Universidad Emory de Atlanta, Estados Unidos, ¿correcto?, en el Pacific Presbyterian Hospital de San Francisco, en la Cleveland Clinic de Cleveland, evidentemente, en el Mount Sinai y en la Cornell University, ambas en Nueva York. ¿Vamos bien, no? Vamos bien. Vamos bien. Bien. Actualmente dirige el Instituto Quirúrgico De Lacy, aquí, en el Hospital Quirón de Barcelona. Desde el año 2007 hasta hace apenas un par de años, 2022, fue jefe de servicio de cirugía gastrointestinal en el Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas y del Hospital Clínic de Barcelona, por cierto. Y evidentemente es miembro de diferentes sociedades nacionales y, por supuesto, a nivel internacional. Y aquí lo dejamos, ¿no?, el impresionante currículum, porque tampoco quiero extenderme demasiado, aunque, como he dicho, estaríamos al menos 5 minutos más relatando pues parte de la experiencia del doctor De Lacy. Bueno, a ver, doctor, podemos empezar de muchas formas, pero quizá una de las más relevantes. El doctor De Lacy es conocido como una eminencia en lo que se conoce como cirugía robótica no invasiva. Claro, a pesar, doctor, de que hace ya algún tiempo, incluso algunos años, que ese tipo de cirugía se está desarrollando, visto desde fuera, no desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista, digamos, de los pacientes, al cirujano como concepto general y en especial a los que, como usted, trabajan con cirugía robótica, se les supone a veces que son unos cirujanos, entre comillas, con superpoderes, ¿verdad? ¿Esto es así de alguna forma? ¿Esta percepción habría que clarificarla de alguna forma? Sí, yo creo que habría que clarificarlo. Yo creo que el que piensa que tiene superpoderes es el cirujano, no los de fuera. Bien. Porque yo siempre he sido muy crítico. Nosotros los cirujanos tenemos un gran defecto, somos un poco ególatras. Sí. Entonces creo que nos ganan los artistas. Me atrevería a decir que es la única profesión que todavía son superiores a nosotros. Entonces esto hay que ir con cuidado. Nosotros lo único que hacemos, o yo personalmente desde hace muchos años que me dedico a esto, y al principio los inicios fueron duros porque eran cambios. Y los cambios la gente los acepta mal. Claro. Pero lo único que hacemos es aplicar todo lo que es tecnología y entonces intentar buscar la parte de tecnología positiva, aplicarla en nuestra especialidad quirúrgica. Y es evidente que una de las cosas más importantes que ha habido es simplemente los cambios tecnológicos, las llamadas revoluciones industriales que ha habido en la cirugía.
Y solo le pongo un pequeño ejemplo. Sí. ¿Cómo aparece el boom de la laparoscopia llamada cirugía, que es una traducción del inglés, cirugía mínimamente invasiva? Sí. Pues aparece simplemente por el hecho de lo que estamos haciendo ahora, que es que una cámara la puedes colocar en una óptica. Ajá. Porque antes se operaba así. Y entonces esto, si operabas así, ya no tenías más que una mano. Claro. Entonces en el momento que tú la pones en la óptica, tú tienes las dos manos porque un ayudante es el que te guía la cámara. Pues este hecho simple de reducción del peso de las cámaras, ahora tenemos aquí cosas que son pequeñitas, antes eran inmensas. Cada pues vez esto más es pequeñas. aplicar tecnología e intentar buscar lo mejor para nuestros pacientes. Claro, pero doctor De Lacy, esta tecnología que ahora se aplica, evidentemente hace algunos años era pura ciencia ficción. Quiero decir, ¿el salto tecnológico ha sido tan brutal? ¿O está siendo tan brutal? No era ciencia ficción. No, yo no me atrevo a decir que era ciencia ficción. Lo que pasa es que lo que nos llama, o a mí me llama mucho la atención, es cuando reviso vídeos de hace... Sí. A ver, yo empecé con la laparoscopia, pues la friolera del 90. Entonces, cuando tú empiezas y ves eso, dices, caray, ¿cómo podíamos operar con esas imágenes que teníamos que eran tan malas? Claro. O sea, ha cambiado esto de una forma espectacular. En estos momentos las imágenes que tenemos son en 3 dimensiones, con una magnificación fantástica. O sea, la verdad es que... Claro, y esto facilita la labor no solo a cirujanos, sino que repercute en el paciente, ¿verdad? Claro, lo más importante es esto. Lo más importante es que tú antes le sacabas la vesícula biliar a un paciente y se pasaba ingresado entre 5 y 7 días. Se le colocaba una sonda en la nariz que es horroroso. Yo la he llevado y sé lo que es. Horroroso. Sí. Y el paciente tardaba 1 mes y medio en recuperarse. Claro. Ahora lo operas y a las 8 horas está en casa. Yo he sido operado de la vesícula biliar. Acabó mi intervención a las 5:30 de la tarde y fue de urgencias, y a las 9 estaba en mi casa tomando un gazpacho. Caramba. ¿Y el doctor De Lacy es un buen paciente? ¿Se considera un buen paciente? Sí, soy muy buen paciente porque soy muy disciplinado. ¿Cuál sería rápidamente, el retrato robot del paciente ideal? Es simplemente el paciente que sigue tus recomendaciones. No hace falta buscar nada más. Y yo le he de decir una cosa. La mayoría de pacientes son pacientes ideales. Porque tú lo único que tienes que hacer es transmitirle. Tú lo único que tienes que hacer con un paciente es hacer y decirle lo que te gustaría que te hicieran y te dijeran a ti mismo. Bien. Eso quiere decir tratarlo bien. Claro, claro. Hay que tener... entre comillas, porque hay mucha gente que le ocurre, ¿hay que tener miedo al quirófano? En general. Bueno, le voy a responder, sí, hay que tener respeto, más que miedo. Claro, o sea, respeto. Se dice, los pilotos, me hace mucha gracia, dicen que lo más peligroso de hacer un viaje es el traslado en coche de tu casa al aeropuerto. Claro. Pues yo me atrevería a decir que en estos momentos los quirófanos tienen una seguridad realmente muy, muy buena. Claro. Hablamos de la palabra respeto, dejamos el concepto miedo al margen. Además de ese respeto al quirófano, muchos pacientes, doctor, tienen también ese respeto al concepto anestesia. Sí, esto es verdad. Y es algo que te llama la atención que te digan que no, si a mí me da igual que me opere usted. Lo que me da miedo es la anestesia. Claro. No. Le he de decir que es muchísimo más peligroso un cirujano que un anestesiólogo. O sea, en absoluto. Sí. La anestesia es otra de las cosas que ha mejorado muchísimo, de forma increíble. Yo he vivido etapas de la anestesia en la cual se puso de moda, por ejemplo, hacer una cosa que se llamaba... en realidad nosotros ponemos un relajante muscular, pues que la gente le sonará lo de la picadura de la serpiente, el curare y todas estas cosas. Entonces, pero el paciente puede estar consciente y entonces se le ponía unos auriculares para escuchar música. Todo esto ha ido cambiando. La anestesia, pero le he de decir una cosa, la anestesia ha mejorado mucho. Pero yo personalmente creo que soy uno de los cirujanos que más valora lo importante que es tener un gran anestesiólogo o anestesióloga, como últimamente se habla. O sea,
es fundamental. Conmigo las personas que trabajan son extraordinarias y eso significa que en el posoperatorio el paciente está fantástico. Claro, esos avances tecnológicos permiten, ahora lo comentaba el doctor, que evidentemente depende del tipo de intervención, pero en muchos casos el paciente el mismo día se va para casa. Sí. Es muy frecuente, es la llamada cirugía mayor ambulatoria. Claro. O sea, antes se iba a casa el paciente que le hacía una anestesia local. Sí. Ahora se van a casa, pues hernias, vesículas biliares, muchas cirugías. Y esto no supone, pregunto, algún pequeño riesgo añadido que el paciente prácticamente a las 2 o 3 horas se vaya a casa. No, el riesgo importante es quedarse en un ambiente hostil como es un hospital. Claro. O sea, el riesgo de coger infecciones, el riesgo de más, no. Y entonces volver a su vida normal es lo ideal. Y nosotros, lo que pasa es que de nuevo entra la tecnología. Entonces tú puedes tener un control maravilloso del paciente estando en su casa, simplemente con dispositivos. Claro, porque el problema de los hospitales en general, de los virus nosocomiales, no está resuelto todavía, ¿no? No, es que es muy difícil que esté resuelto. ¿Por qué? Porque allí entran pacientes en los cuales están infectados, pacientes que llevan tiempo ingresado y que se han tomado mucho tratamiento antibiótico. Aprovecho para decir que cuidado, que tenemos mucha tendencia a un paciente que sabemos que tiene una infección vírica y por si acaso le damos antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias, los antibióticos no sirven para nada en los virus. Y sin embargo tú ves que resulta que el problema que tiene el paciente es que hace un crecimiento de una serie de bacterias que se vuelven resistentes. Y entonces este es el problema y es el que se le llama el virus o la infección, se dice de quirófano o de hospital. Por ejemplo, se sabe que hay, y esto no solamente es en los hospitales, se sabe que en los aires acondicionados hay infecciones por gérmenes. O sea, está 1000 veces más limpio de todo lo que son bacterias y virus tu casa que no un hospital. Antes daba una pequeña pincelada sobre la trayectoria, sobre el currículum del doctor Delazzi, y me gustaría también reseñar algunos hitos en su trayectoria. Por ejemplo, en 2007 el doctor Delazzi fue el primer cirujano en nuestro país, antes hablábamos de la vesícula biliar, en extraer una vesícula biliar por la boca. Tengo entendido que esta experiencia no se ha vuelto a repetir. Bueno, sí se ha repetido. Sí se ha hecho. Lo que ocurre es que le he de decir que, a ver, creo que he tenido mucha suerte porque yo he estado en un ambiente que me ha sido relativamente fácil poder tirar adelante con procedimientos nuevos, con nueva tecnología. Esta tecnología es una de las cosas muy probablemente que a lo mejor pues cometimos un pequeño error estando convencido que el orificio natural que es la boca se puede hacer cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque tienes que lesionar un órgano sano, como puede ser en este caso el estómago, para meter la vesícula del estómago y sacarlo por la boca. Muy probablemente lo que hicimos en ese momento es sofisticar un poco todo esto, y lo que es seguro es que hay cosas que las utilizas y no es la primera. Hicimos un tratamiento endoscópico del reflujo que lo hemos abandonado, pero lo más importante de todo es que ninguno de estos pacientes lo que hicimos nosotros es perjudicarle. Pero si me pregunta, ¿utilizamos esta técnica ahora? Pues no. No. Hablando de orificios naturales, doctor Delazzi, también se utilizó esta técnica para extraer, esto es sorprendente, visto desde fuera, hay que reconocerlo, para extraer parte del intestino grueso por la vagina. Claro, parece algo fuera de lo normal todo esto. No, esto no cree usted que que sea muy complicado. Esto es cirugía, cuando se empieza a hacer cirugía a través de orificios naturales. O sea, nosotros sabemos que
el simplemente hacer una incisión, un corte en el abdomen de un paciente, esto pone en marcha una serie de mecanismos para curar esta herida que tú realizas, que, digamos, gastas una energía importante que sería mejor utilizar en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la vagina es un órgano ideal, lo que pasa es que tiene un defecto, que solo es el 50% de la población. Y entonces nosotros trabajamos en ello, pero fue el inicio para que nosotros pudiésemos hacer cirugía igual a través del ano, que es el 100% de la población. Exactamente. Que esto lo hizo usted en 2009. Realizó la primera cirugía de extracción del recto a través del ano, que fue una referencia a nivel mundial que dio lugar a la técnica llamada TATMI. Sí. Fue en el 2009, fue la primera vez que se hizo en el mundo. Se había hecho técnicas similares en animal de experimentación y en el cadáver. Y entonces se hizo aquí en Barcelona por primera vez. Bien. Esta técnica se llama TATME porque quiere decir que estirpas todo el recto con la parte de la grasa de los ganglios, que es el mesorrecto, a través de transanal, que es la primera TA. Bien. Pero nosotros le pusimos un nombre que costó que saliese, que me parece, si me permite, vamos a ponerle la parte romántica de la entrevista y le voy a explicar muy brevemente la anécdota. Cuando esto se hizo por primera vez en el mundo, yo llegué a mi casa. Mi mujer era una persona maravillosa, inteligente, como suelen ser muchas veces, más frecuentemente las mujeres. Espero que gane la presidencia una mujer, en este caso que estamos digamos, está tan de moda. Sí. Y entonces me dijo, supongo que no le vas a poner tu nombre a esta intervención, que esto es muy frecuente. Los cirujanos queremos poner nuestro nombre. Sí. Y yo dije, no estoy seguro que si se no lo dije porque me da vergüenza, porque lo había pensado o porque realmente pensaba así. Pero el caso es que no lo hice y le pusimos un nombre de Cecil. Cecil es un león que un tonto, a mí no me gusta la gente que mata animales, y entonces cazó a este león un dentista americano y era pues aquí en Barcelona, nuestro copito de nieve, pues Cecil era el león más guapo, más maravilloso que había en Zimbabue. Y este hombre lo sacó de la zona de reserva con comida, le disparó una ballesta y lo mató. Y entonces, en honor a él, le pusimos este nombre. Hablando, doctor Delacy, de animales, usted, en el mejor sentido de la palabra, usted se ha definido en alguna ocasión como un animal de hospital. Sí. Y no sé si sigue haciéndolo, pero en su momento usted dijo que operaba 5 días a la semana. Sí. ¿Esto sigue siendo así? Sí. Sí. Y a veces 6. Y a veces 6. Claro. Y más de una semana, 7. Claro. Sí. Fuera del hospital, doctor Delacy, fuera del quirófano, fuera del hospital, ¿usted se siente como desubicado de alguna forma? No me siento desubicado porque me gusta. Esto es un arma de dos filos, el que te guste mucho tu profesión. Claro. Pero bueno, yo la verdad es que me gusta mucho y después no me siento desubicado porque fuera tengo algo que realmente aprecio mucho, que es la amistad de la gente que tengo alrededor, y entonces esto pues hace que no me sienta un bicho raro. Claro, fuera del contexto hospitalario, fuera del quirófano, con las amistades, que entiendo que algunos de ellos serán médicos, serán cirujanos, etcétera, ¿se acostumbra a hablar de medicina, de cirugía, o los temas son totalmente ajenos a la profesión? No, yo veo en las cenas, veo que hay una dualidad que confluye en uno mismo, que es lo que está diciendo usted, que es hablar de la medicina o de la cirugía. Y hay dos razones. Una,
que está bien y que yo no la veo tan terrible, pero que es muy frecuente. Ah, tú eres médico, es que mira, a mí me duele. Entonces claro, a veces me pregunto sí. si yo tengo al lado un abogado y yo tengo un pleito con no sé qué, y yo no les suelo preguntar. Entonces, pero bueno, a mí no me parece mal, porque la gente que tiene un problema médico, pues es normal que pregunte. Sí. La segunda cosa es que a veces nosotros mismos llevamos la conversación a la medicina porque sabemos que la gente a esto vamos a ser el centro de atención de todo el resto del grupo, y porque en ocasiones los cirujanos que dedican mucho tiempo a la cirugía podemos llegar a ser un poco incultos de otras cosas. Bueno, es lo que tiene la especialización, ¿verdad? Se dice, o se acostumbra a decir, doctor Delacy, que los médicos, si no todos, casi todos, tienen ya esa vocación desde pequeños. ¿Es así? ¿En su caso? Yo le diría que no. ¿No? En mi caso sí, porque yo era un bicho raro. Porque a mí me preguntaban con 8 años qué quería ser, siempre te lo preguntaban antes. Claro. ¿Y qué quieres ser de mayor? Y entonces yo no contestaba médico, yo decía cirujano. Bien. Entonces esto es muy raro. Sí, no es habitual. Yo debía ser o soy un bicho raro. Ajá. Pero esto de la vocación le tengo que decir que no es lo más frecuente. El 50% de médicos en una especialidad determinada, esto hay un estudio hecho, probablemente no volverían a estudiar medicina. Ajá. O sea, yo no creo que haya una vocación. Por ejemplo, me parece más vocación dentro de la medicina lo que hace enfermería que lo que hace el médico. Hemos de hablar también del famoso robot Da Vinci, que no sé en este momento si estamos ya en la tercera, cuarta generación del Da Vinci. ¿En qué momento está ahora esa tecnología? Sí, yo me va a permitir, usted es maravillosamente amable, pero me va a permitir que hablamos del robot Da Vinci y lo ponemos como monopolio. En estos momentos ya esto se ha acabado. El primer robot que yo trabajé era un robot que era muy gracioso, que se llamaba Computer Motion, y que se llamaba Aesop. Y cuando tú le decías Aesop, te contestaba, porque antes tenías que haber grabado tu voz. Claro. Y era como una Alexa. Pero hablamos de hace cuánto tiempo. Estamos hablando del 94, una cosa así. Entonces el Aesop era muy gracioso porque tú grababas la voz y entonces te reconocía, pero era en 2 dimensiones, era diferente. Luego Intuitive, que es la empresa que hizo el Da Vinci, fíjese qué nombres ponemos todos. Claro, sí. El robot se llamaba Zeus. El otro. Bueno, siempre ponemos unos nombres claro, así. Esto es puro marketing también, ¿no? Supongo que sí. Entonces, el caso es que lo que hizo Intuitive es comprar Computer Motion y hacerlo desaparecer. Entonces se convirtió en un monopolio. Hay que recordar que Intuitive hizo el primer robot Da Vinci para cirugía cardíaca, que no fue lo que se utilizó al principio después. Y si estamos en tercera, hay una tercera generación y media con un robot que se llama Single Port. Y ahora hay ya anunciado un cuarto robot. Pero hay que reconocer, doctor Delacy, que Da Vinci en su momento fue una primicia mundial. Es decir, todo el mundo hablaba y se sigue hablando de Da Vinci. ¿Hasta dónde va a llegar esta tecnología? ¿O qué expectativas se están generando ahora mismo? Bueno, en estos momentos, es decir, la palabra robot es como láser. La palabra robot es una palabra que enamora a los enfermos. Sí. No es un robot, es un manipulador. Claro. O sea, tú te pones en una consola, mueves y el otro hace el mismo. O sea, el concepto está equivocado. No es un robot, exacto. Entonces, el concepto que vendrá es ese concepto, en el cual tú cuando te sientes en la consola, nosotros estamos trabajando en ello, el robot sabrá si tú eres experto, si tú eres principiante, si tú eres lo que sea. Y entonces él influirá más o menos en función de eso. O sea, que el robot evaluará de alguna forma al cirujano. Tengo formas de evaluar para tener más o menos influencia sobre la cirugía. Claro. Entonces aparecerán sistemas, algoritmos de inteligencia artificial, de una serie de parámetros que te ayudarán a poder hacer mejor la intervención quirúrgica. Y algo importante, podrás hacer la intervención el día antes del paciente.
Le meterás toda la información y crearás una especie de gemelo virtual del paciente. Bien. Aquí hay el mejor centro de todos que hay en España, probablemente en Europa, es el Barcelona Supercomputing, que se están creando gemelos de pacientes determinados. Una especie de avatar nuestro. Correcto. Entonces crearás este avatar con la enfermedad y lo operarás el día antes. Entonces ya sabrás qué es lo que te va a pasar. Pero esto es inminente. Quiero decir, no hará falta esperar 15 años. No, yo creo que será antes esto. Claro, a mí todo esto... El problema de las cosas, perdón que le interrumpa, no es, y lo vimos y la gente lo entenderá muy bien en el COVID, el problema es la parte legal de todo esto. Una cosa es que se haga y otra cosa, Intuitive lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque no ha habido de procedimientos que se han hecho miles y miles en el mundo y la seguridad ha sido absoluta. Claro. Todo esto que estamos comentando, doctor, está basado en parte en inteligencia artificial. ¿Es así? No. Lo de ha habido hasta ahora, no. No. Le hago la pregunta. Va a venir, le hago la pregunta de otra forma. En este momento, hablando de robótica, hablando de Da Vinci, etcétera, ¿cuál es el papel que juega la inteligencia artificial ahora mismo en la robótica, en cirugía robótica? Prácticamente nada. Ahora. Lo que va a jugar es un papel importantísimo y yo no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial, pese a lo que oímos y las partes negativas, etcétera, va a ser, pues, usted recordará, yo me acuerdo cuando tuve mi primer Apple IIc, que era un ordenador así pequeño, casi portátil, y que yo recuerdo que la gente, esto debe ser los años 80, y miraba a la gente como diciendo, esto no va a venir, no va a venir. En estos momentos el ordenador es todo en nuestra vida. Pues yo creo que la inteligencia artificial va a ser un cambio tan importante como el que aparezca el ordenador. Bien, claro. En este momento, ¿cómo afecta todo este avance, ese cambio tecnológico que estamos ya viviendo a la formación de los futuros cirujanos? Quiero decir, hace quizá unos años el esquema era uno y ahora todo esto está cambiando, ¿no? Ahora mismo, ¿qué formación se le requiere a un cirujano para trabajar, por ejemplo, al nivel suyo o parecido al suyo? Esa es una pregunta crucial y que no hay una respuesta clara. Hay gente que desde hace ya muchos años se dedica al entrenamiento, se dedica a la educación, etcétera. Usted fíjese que en la universidad las clases que yo he impartido durante muchos años eran exactamente muy parecidas a las clases que me impartieron a mí cuando yo estudié medicina. Y esto es un fracaso del sistema educativo. Hay un vídeo maravilloso en el cual hay un profesor de universidad que pide disculpas a sus estudiantes porque dice, el sistema ha fallado, yo les he fallado. Y entonces pone todos los sistemas que hay hoy en día de redes sociales, de conexiones de internet, etcétera, etcétera, y viene a decir, esto no se está utilizando. Pues entonces, ¿qué pasa? Que esto se está empezando a utilizar y se está utilizando toda esta información que usted está diciendo, de mucha de ella basada en inteligencia, en algoritmos, etcétera, y esto va a haber un cambio brutal y sobre todo para reducir el tiempo de la curva de aprendizaje. Bien. Tecnología, curva de aprendizaje, cirugía robótica, el futuro va por aquí, evidentemente. Vamos a la otra parte, doctor De Lacy, la humanización de los hospitales, la parte humana. ¿Cómo se puede conjugar todos estos avances con, efectivamente, con la calidad humana de los profesionales y sobre todo de los pacientes que están, por circunstancias X, conviviendo con ustedes en los hospitales? De nuevo me hace una pregunta, diría yo que clave. Yo soy una persona por definición optimista. Es muy difícil ser cirujano y ser pesimista. Porque, y la diferencia puede ser en que usted vea el vaso medio lleno y yo lo vea medio vacío o viceversa. O sea, y estamos viendo la misma cantidad de líquido.
Pero hay que ser optimista. Y yo soy optimista en los cambios, soy optimista en las cosas que pasan. Y sin embargo le voy a dar mi nota negativa a este tema que usted trata. Creo que se tendría que tratar un poco mejor al paciente y a los familiares. En ocasiones, y yo tengo un vídeo que lo demuestra esto en una publicación, en ocasiones el enfermo llega a la consulta, el médico, ya sea hombre o mujer, ni le mira a la cara y mira la pantalla. A la pantalla, sí, 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 sí. Y busca las pruebas y dice usted quién es. Y si se ha hecho un escáner, en ocasiones no sabe buscar el médico la prueba y entonces dice que no la tiene y que sí que la tiene. Y entonces a todo esto ni le ha mirado. Ni le ha mirado ni, permíteme una cosa que parece que ahora es como un pecado, no le ha tocado. Claro. Yo no soy animalista, pero me gustan los animales. Tengo 4 perros. Y hay una perra que es maravillosa, que es un pastor alemán preciosa, pero está un poco loca, es un poco nerviosita. Cuando se pone nerviosa, yo la cojo detrás de las orejas y pongo mi frente justo a su frente y es como si le diese un somnífero. Claro. Me mira, cierra los ojos y se tumba. Y hace un momento estaba dando brincos y siendo muy pesada. Pues esto también al paciente ha de tener un contacto, ya sea visual, de una palabra, de una mano que le toque en su momento determinado. Mi vida, 90% es cáncer. Entonces, yo creo que esto... Y después, el sistema organizativo de los hospitales es un poco perverso en cuanto al cuidado de los pacientes. Bien. Tenemos... yo le puedo decir, yo trabajo en un sitio donde tenemos tecnología a tope, maravillas, etcétera, parece la NASA, como dice gente, y luego no tenemos una sala donde explicar a la familia que su marido, su mujer, su hijo, su padre o su hermano tiene un cáncer que no lo hemos podido sacar y se nos explica en un pasillo. O sea, yo creo que hay que cambiar esto. Y creo que los que mandan, no sé si es tan importante, y permíteme que no sea políticamente correcto, no sé si es tan importante estar detrás de cosas que sabemos todos que no son muy importantes, como buscar 3 pies o 4 pies, no sé cuántos pies al gato, y no preocuparse de lo que es fundamental para un país, que es 1, y por este orden, la educación, 2, la sanidad. Creo que deberíamos dejar de... Pones la televisión y escuchas unas cosas que yo alucino. Realmente es así. Doctor, antes de concluir... Claro, a estas alturas entiendo que usted se considera un cirujano ya veterano, ¿no? Sí. Bien, entonces, claro, la pregunta a este nivel es, bajo su experiencia, yo no sé si usted lleva contabilizadas las cientos o miles de intervenciones que habrá hecho. Le puedo decir, porque operé a un paciente matemático que había sido nominado una vez para el premio Nobel, no era ningún tonto, y me hizo una especie de estudio y me dijo... que no sé cómo lo hizo, por preguntarme tal, el tiempo, no sé qué, no sé cuántos, y llegó a la conclusión de que probablemente unas 25.000. Unas 25.000 intervenciones de todo tipo. Bien, la pregunta va en esta línea. Después de esas 25.000 intervenciones, ¿cuál es el riesgo para un cirujano de su nivel? ¿Que envejezcan antes las manos o el cerebro? Pienso, los médicos de medicina interna dicen que los cirujanos no tenemos cerebro y tenemos manos, con lo cual daría igual, digamos, que envejeciera o no a un órgano que no existe. Pero no es verdad, como es lógico. Entonces, ¿qué es lo que más? Yo no le voy a contestar como contestamos los mallorquines, que es no contestar. ¿Y cómo le voy a contestar yo a usted? Le voy a contestar con algo que creo que es importante. Mi momento actual es un momento que es mucho más generoso que cuando tenía
20 años menos o 30 años menos. ¿Por qué motivo? Porque entonces quería de forma, digamos, no me atrevo a decir que climbing en el sentido de trepa, porque es una palabra muy fea, pero lo que tú quieres, tienes ambiciones. Y en estos momentos a mí lo que me gusta es que dentro del Instituto Quirúrgico nuestro hemos creado ahí un montón de gente joven, etcétera, y lo que estamos haciendo es educándolos. Pero yo tengo una gran ventaja. Yo tengo 2 hijos, un hijo que es cirujano y el otro hijo que no es médico, pero sabe mucho de todo este mundo porque está metido en un mundo de business relacionado con la cirugía, y creo que en el momento que vean que yo puedo hacer cosas como hemos visto hace poco en otros contextos, pues probablemente me podrán decir algo y yo les creeré, porque lo malo es que tú no les creas. Pero si me pregunta a mí cómo te ves, pues yo me veo útil. Bien, útil, y seguramente no quizá para otras 25.000 intervenciones más, pero unos centenares seguro que sí. Doctor, vamos a acabar con la parte más personal. Es decir, ¿cómo es un día normal para un cirujano especializado en cirugía robótica fuera del hospital? ¿Cómo es un día normal? Sí. Bueno, yo procuro físicamente estar bien, o sea, en el sentido de que yo suelo hacer deporte cada día. Ajá. ¿Qué tipo de deporte? Bueno, todo muy combinado. Hago deporte Yo jugaba mucho al tenis, y entonces ahora el tenis en ocasiones es complicado, entonces juego algo que antes me reía, que es el pádel. Claro. Al mismo tiempo me entreno 3 veces en gimnasio. También juego al golf. Bueno, está bien. Y después tengo una debilidad, probablemente por donde nací, que es el mar. Y en el mar intento hacer todos los deportes, a excepción de uno que lo dejé porque yo hacía pesca submarina y lo dejé porque maté una especie de mantarraya que hay en Mallorca, que es una mantarraya oscura, y cuando le disparé con el arpón se puso a parir. Vaya. Y nunca más he disparado un pez. Bueno, pero aún así, el doctor Delazzi, ya ven ustedes, un deportista consumado. Hablando de salud, ya está claro que es un deportista de mucho cuidado. ¿Cómo cuida la alimentación? ¿Es importante la alimentación? Muy importante. Es fundamental. Le digo que es fundamental. Yo he descubierto, me encuentro 1000 veces mejor gracias, y no digo que lo tenga que hacer todo el mundo, pero gracias a este ayuno intermitente y después comer cosas que sean sanas. De hecho, le he de decir que yo no me sienta bien una comida que sea de estas comidas copiosas, etcétera, no me sientan bien. Claro, en cuanto al tema del ayuno intermitente, hay grandes seguidores y grandes detractores, ¿verdad? Porque hay gente que no le sienta bien. Claro. Y entonces no todo el mundo está exactamente igual, pero de nuevo vayamos a los animales. Yo sí que me rijo mucho por lo que hacen los animales. Los animales, tú tienes un perro y si le das de comer, comería todo el día. Claro. Porque el ser humano está muy bien preparado para la hambruna. Y muy mal preparado para el exceso. Y yo le pongo un ejemplo. Si lo puedes tolerar y está bien, y además a una cierta edad los ayunos intermitentes no deben superar las 12-14 horas. Claro. Pero si tú te metes en la cama sin haber cenado, habiendo tomado solamente unos líquidos o algo, y al día siguiente te levantas por la mañana y te vas a hacer un poco de deporte y luego haces un desayuno que está bien y rico en proteínas y demás, te levantas maravillosamente bien. Claro. Si a una cierta edad te metes en la cama después de haberte metido una botella de vino y un cordero asado, no sé qué, no sé cuántos, no es recomendable. Es que no solamente te levantas mal, es que duermes mal. Claro. Entonces yo creo que esto no puede ser. Y para cerrar el círculo, hemos hablado de deporte, hemos hablado de alimentación. ¿Cómo es de importante el sueño, precisamente, el descanso? Esto es una cosa que es fundamental. Se debe dormir 7 horas diarias. Se deben dormir. Y yo le he de decir que esto lo llevo mal, lo hago muy mal. Bueno, ya somos 2. Muy mal, pero muy mal. O sea, yo duermo muy poco, pero tengo una gran ventaja, que yo no me despierto cansado. Bueno. Pero duermo poco. Pues hay que dormir más. Muchas veces me acuesto pronto
Sí. pero muchas veces me despierto, prefiero no decir la hora, muy pronto. Y en el momento en que el doctor de Lacy se despierta a primeras horas de la madrugada, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es Pues su primera actividad del día? Un 50% de las veces miro información médica. Claro. Claro, porque... El otro 50% leo lo que me quedé dormido la noche anterior. Bien. Y en ocasiones hace que me vuelva a quedar dormido, con lo cual es bueno. Bueno, sí, sí. Otro porcentaje, tengo el defecto de ser un poco psicópata, de escuchar noticias. Por eso le digo que últimamente lo llevo mal, esto también. Yo creo que esto me debe dejar insomne permanentemente. Sin duda. Y después no soy un adicto a todas estas cosas de series y compañía, pero desde muy jovencito siempre he sido un amante del cine. Bien. Doctor, vamos a concluir la entrevista y me gustaría, quedan muchos temas fuera, pero tampoco queremos abusar de la amabilidad de doctor de Lacy. Volvemos a un tema que ya hemos comentado antes. Yo le voy a rogar que se dirija a la cámara y que a aquellas personas que por cualquier razón, por cualquier circunstancia, tengan prevista una intervención quirúrgica, mañana, pasado mañana, la semana que viene, y volviendo a este concepto de cierto respeto, cierta reticencia, pues a la anestesia, como antes decíamos, a las técnicas quirúrgicas, a la cirugía robótica, etcétera, ¿qué mensaje de confianza puede transmitir usted a esas personas? Bueno, yo creo que hay un mensaje de confianza que es el que nosotros damos. Y otro es una cosa, un mensaje que es un truco para que los pacientes tengan confianza en los profesionales. El primer mensaje de confianza es que les he de decir que en estos momentos, como ya hemos comentado antes, tecnológicamente, tanto desde el punto de vista de anestesia, tanto desde el punto de vista de cirugía, la verdad es que vamos cada día mejor, con mejores resultados. Sí. Desde el punto de vista de truco, hay una cosa que la gente debe tener clara. Sí. No todos los cirujanos o los equipos quirúrgicos son iguales. Entonces, al igual que no todos los coches son iguales, ni todos los abogados son iguales, ni todos los carpinteros son iguales. Entonces, yo lo que les recomendaría es que dejen de navegar, y sobre todo la gente, porque dice la gente joven, no, mi padre se murió con casi 97 años y todo el día estaba con el iPad. Claro, o sea, no es la gente joven, pero que ustedes naveguen un poquito por internet y pregunten quién es el equipo quirúrgico que le va a operar. Yo creo que esto es un truco que no está mal, porque la gente no sabe a quién ha de ir. Sin embargo, simplemente viendo la información y comparando entre uno y el otro, yo creo que es positivo para los pacientes, para que tengan tranquilidad y que vean que el grupo que les va a operar es un grupo correcto. Sí. Como última curiosidad, decíamos antes que el doctor de Lacy, lo ha reconocido, opera 5 o 6 días a la semana y a veces 7 incluso. Esta tarde, mañana, dentro de su planificación, ¿qué intervención tiene? ¿O qué intervenciones tiene? Mire, yo tenía que llegar hoy, porque estamos en una época especial, ya le he dicho que me gustaba el mar, y entonces tenía que hacer una serie de cosas, tenía que llegar hoy al mediodía para verme con usted, etcétera. Entonces lo tuve que cambiar ayer por la noche, cogí un avión ayer por la noche, porque esta mañana he tenido un poquito de lío. Bueno, estaba a primera hora de la mañana haciendo el deporte que yo le decía, he jugado al pádel, he ido al gimnasio, he hecho doble misión. Entonces he venido aquí porque había que visitar. Hoy voy a estar visitando probablemente hasta las 9 de la noche, porque hay que visitar también. Claro. Y mañana tengo 2 cirugías por la tarde. El jueves me desplazo a Mallorca, que hay una cirugía complicada. Y el viernes, sábado y domingo vienen unos amigos a mi casa maravillosos. Y el lunes de nuevo tengo cirugía. Bien. Pues este es el planning, esta es la planificación. En verano. Ahora en verano, en invierno ya supongo que la cosa se anima todavía un poco más. Doctor de Lacy, Antonio de Lacy, ha sido un placer, muchísimas gracias por atenderme y nada, a seguir adelante. Gracias, le he de decir que me he encontrado maravillosamente bien y es un perfecto profesional usted. Muy amable, doctor, gracias.